Moscú dice 63 muertos entre los rusos, Kiev dice 400 muertos entre los rusos. Probablemente ambas fuentes exageran a la baja o al alza, digamos 300 muertos entre los rusos. Es una carnicería, ¿no? La noche de Año Nuevo. ¿Cómo los ucranianos detectaron que había tantos soldados rusos en esa escuela? Al parecer porque ellos empezaron a llamar desde sus teléfonos celulares a sus familiares, a sus novias, para saludarlos por Año Nuevo. Y eso fue detectado por la inteligencia ucraniana. Vieron que desde un punto físico en la periferia del Donetsk, una escuela, se originaban un montón de llamadas desde celulares, teléfonos móviles de soldados rusos, y por eso dispararon y mataron a tantos rusos. El gobierno de Kiev sostiene que el número de víctimas es mucho mayor. Se trata de las bajas más cuantiosas sufridas por Moscú en un solo ataque desde el lanzamiento de la ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022. La información conmocionó a Rusia y desató una avalancha de críticas, incluso entre partidarios de la intervención militar. La emoción provocada por estas pérdidas se vio reforzada por el hecho de que los soldados muertos eran reservistas que habían sido movilizados. Movilizados contra su voluntad, es decir, eran rehenes de Putin, eran jovencitos de 18 años que no tenían ninguna preparación ni entrenamiento para pelear en la guerra, ¿no? Según los medios locales, se celebraron concentraciones en otras ciudades de la región, como Togliatti y Syzran. Hasta ahora las autoridades han mantenido en general un silencio hermético sobre las bajas militares en Ucrania. Pero el lunes el Ministerio de Defensa ruso indicó que 63 soldados murieron por un ataque ucraniano en la noche de Año Nuevo en un edificio donde estaban instalados en Makeyevka, una ciudad ocupada por Rusia en la región del Donetsk, que Moscú afirma haber anexionado. Y han sido enviados como carne de cañón, y han sido abatidos por los ucranianos una noche terriblemente sanguinaria. Y uno no puede festejar esto, ¿no? Yo quiero que Ucrania gane la guerra, pero no puedo celebrar que mueran estos jovencitos rusos, a mis ojos completamente inocentes, ¿no? Víctimas del dictador Putin. Esto es lo que queda de la escuela número 19 de Makivka, en la periferia de Donetsk. Aquí se formaban militares del Kremlin y se almacenaban kilos de munición rusa. La noche de fin de año había todo un batallón concentrado en este cuartel, cuando un ataque ucraniano lo redujo a cenizas. Rusia confirma hasta 63 los hombres que habrían sido asesinados. Fuentes próximas al ejército aseguran que llegarían a los 200 y Ucrania duplica esa cifra. Papá Noel empacó 400 cadáveres de cerdos rusos, publicó un alto mando ucraniano en redes sociales. Qué crueldad, qué sevicia, qué absoluta indolencia, apatía moral de la dictadura rusa con sus jovencitos, ¿no? Cómo los manda a morir en una guerra que está perdida de antemano y por una causa que parece absolutamente indefendible. Sea como sea, hay una cosa que sí está clara. Este es uno de los ataques más letales contra el ejército ruso, uno de los más mortíferos. Y aquí es donde se empiezan a buscar responsabilidades. Los soldados recién llegados podrían haber sido localizados por la gran concentración de señales móviles en el edificio, llamadas para felicitar el año, una negligencia de la que el Kremlin culparía a los propios soldados. Este ataque baja todavía más la moral de los que siguen en el frente. Pero, como dije, derribar cada dron ruso de fabricación iraní les cuesta a los ucranianos como mínimo $100.000 y quizá hasta 400.000. En los pueblos ucranianos que habían sido invadidos temporalmente por el ejército ruso, los voluntarios ucranianos ahora excavan fosas comunes. Y es increíble porque encuentran no solo cadáveres de soldados rusos, también cadáveres de soldados ucranianos y hasta la osamenta, los restos óseos de soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. When we dig up our guys, I think we're doing a good deed, says 26-year-old volunteer Artur Samiko. Their parents are waiting for them at home. They shouldn't lie in some forest, field, or on the street. Tantas vidas cegadas prematuramente por la maldad y la estupidez humana, ¿no? Alexei Yukov says he's located the remains of thousands of Second World War soldiers buried in unmarked sites in the past.
One never gets used to this. Whenever you dig up a boy, you live through his nightmare and the horror he went through in his last moment when he understood that this is the end. There's no way back. Y luego, si los soldados abatidos y las víctimas eran ucranianas, hay que dar la noticia a sus familiares. Y estos se aferraban a la esperanza de que los desaparecidos estuvieran presos. Yukov says volunteers then have to break the news to the soldiers' loved ones. Que descansen en paz, los ucranianos heroicos y los pobres rusos secuestrados por el malvado Putin, ¿no? Hablan algunas jovencitas ucranianas, valerosas ellas. Война началась в том возрасте, в котором я бы сейчас... Мне приходится прятаться, мне приходится бояться. Неделю назад ровно мне говорили, что через неделю будет свет. Но прошла неделя, и мне сегодня сказали, что через неделю будет свет. У нас в начале войны сказали, 2-3 дня и свет будет. 2-3 дня. Прошел месяц. Прошло полгода. Unas campeonas, no hay luz, no hay agua, no hay internet, no hay nada, y sonríen a pesar de todo. Началась война в первый же день. У нас отменили обучение. У нас хотели запустить дистанционное обучение, но не получилось. И сейчас я знаю, что в многих городах Украины дети учатся. У меня все школы разбиты, и я не знаю, когда я снова окажусь на занятиях. И теперь не стираем руками, ты вообще представляешь? Вау. Да. Algunas se han tenido que mudar a los suburbios porque vivir en el centro es muy peligroso. С начала войны мы жили в центре города. 4 марта нам пришлось переехать на самую окраину города из-за постоянных обстрелов. И это было очень непривычно, потому что мы все привыкли к шумной жизни в центре, а там мы никого и не знали, нас никто не знал. En Colombia tampoco se entiende bien este otro galimatías, ¿no? Petro había dicho alto al fuego con los terroristas del ELN, pero ahora estos sanguinarios, desalmados terroristas dicen que no han pactado ningún alto al fuego con el presidente colombiano. El Ejército de Liberación Nacional no ha pactado ningún alto el fuego con el gobierno de Colombia. Así lo aseguró el martes la guerrilla luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la noche del 31 de diciembre una tregua bilateral con varias organizaciones armadas, incluyendo el ELN, 2 grupos disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada de origen paramilitar. Por cada organización, el gobierno expidió decretos que aún mantiene bajo reserva. El anuncio de Petro fue celebrado por organismos internacionales como la ONU y la OEA, que manifestaron su disposición de hacer la supervisión al cumplimiento del alto al fuego. Es, de nuevo, una vez más, cómo me duele esto en Colombia, el triunfo de los bárbaros, la victoria de los matones. Basta con que un puñado de bárbaros, un atado de matones, se cubran los rostros, usen máscaras o capuchas y empuñen un fusil y se vistan de camuflaje para que el gobierno de origen democrático se vea moralmente obligado a negociar con ellos. Y ni siquiera en ese país, sino en Cuba, en La Habana, la capital del terrorismo político en América Latina. En este país o en los países civilizados, si 100 hombres o 1000 hombres visten de camuflaje y usan máscaras o lucen encapuchados y empuñan fusiles y se levantan sediciosos contra el gobierno democrático, nadie se sienta a negociar con ellos. ¿Ustedes se imaginan que 1000 sujetos vestidos de camuflaje, encapuchados y con fusiles se levantan en Texas contra el gobierno de Biden? ¿Biden se sentaría a negociar con ellos en La Habana? No, mandaría al ejército y los aplastaría, y a los sobrevivientes los meterían presos el resto de sus vidas.
Pero en nuestros países real maravillosos, macondianos, basta con que un matón se ponga una capucha en el rostro y levante un fusil y grite improperios contra el Estado democrático para que el gobierno se vea rebajado, condescienda a negociar con ellos en La Habana. La delegación negociadora del gobierno reconoció que los decretos anunciados por Petro no habían sido firmados, sino que figuran como una propuesta. El ELN y el gobierno sostuvieron en diciembre en Caracas una primera etapa de diálogos, que continuarán en México en una fecha aún por definir. Estimaciones oficiales calculan que el ELN tiene presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia, donde persiguen las rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Según el Centro de Estudios Independiente Indepaz, cuenta con unos 3.500 combatientes.